Hola, ¿qué tal muchachos? Espero se encuentren muy bien. Me complace nuevamente saludarles y darles la bienvenida una vez más acá al canal, agradeciéndole a todos aquellos que ven y disfrutan de mi contenido. En esta ocasión traigo un caso bastante interesante, es un Samsung A51 al cual me lo traen porque el equipo no activa Wi-Fi ni Bluetooth. En este modelo en específico es una falla poco común, pero aún así no está exento a que pueda fallar. Entonces, antes de comenzar con la clase, lo pongo un poco en contexto. Es un equipo que me llega de un colega, el cual ya le hizo varias revisiones, ya le hizo varios métodos y aún así el equipo sigue sin funcionar. El colega lo que hizo fue, en este caso, cambiar el IC Wi-Fi y Bluetooth sin tener solución. Entonces, cuando trató de ir más allá, que en este caso que intentó cambiar el PMIC, ya que maneja sus alimentaciones, le dio miedo porque no quiso apagar dicho dispositivo. Entonces vamos a ver si el día de hoy podemos ayudarles y vamos a mirar a ver cuáles son los protocolos que sigo o que yo hago cuando me llegan a este tipo de casos. Bien, comencemos. Como les dije anteriormente, el equipo ya fue manipulado, entonces ya el compañero cambió el IC de Wi-Fi y Bluetooth. Yo en este caso volví a cambiarlo solamente por sospecha, pero tampoco obtuve ninguna solución. Entonces me di a la tarea de ir un poco más allá y mirar si puedo reparar este equipo de manera exitosa. Entonces les comento qué vamos a hacer. Recordemos que todo circuito, para que pueda tener un buen funcionamiento, requiere de alimentaciones. ¿Qué significa esto? Que dicho circuito requiere que el PMIC le proporcione ciertas alimentaciones para que éste pueda activar todos sus sectores y hacer funcionar el Wi-Fi. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que miren este diagrama que hice. Vamos acá al computador rápidamente. Quiero que vean lo siguiente. Por lo general, un IC, ¿sí? Llámese IC de Wi-Fi, llámese IC de imagen, llámese IC de audio, etcétera. En este caso, que vamos a trabajar Wi-Fi, vamos a ponerle acá de ejemplo el Wi-Fi, todo circuito requiere de control, ¿sí? Y requiere alimentación. Por aquí, alimentación. Ok. ¿Qué significa esto? Para que un circuito pueda funcionar, en este caso el Wi-Fi, requiere de alimentación y de control. El control, por lo general, se manejan a través de líneas de comunicación directamente desde un máster, que en este caso sería el CPU, que maneja líneas que se encargan de decirle al IC que hay alimentación, están todos los protocolos correctos, que se encienda. Entonces, este control lo maneja directamente el CPU y por lo general, lo que son las alimentaciones lo maneja el PMIC. Les comento todo esto para ponerlos un poco en contexto con lo que vamos a hacer más adelante, porque va a ser un video no tan extenso, pero sí quiero que quede esto bien claro. Ok, ya una vez que sabemos que un IC para funcionar requiere de alimentaciones y de líneas de control, ¿sí? Que son protocolos de comunicación que se manejan a través de un máster, en este caso el CPU. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces, después que uno cambia un IC y el equipo sigue sin funcionar, ya toca ir un poco más adelante y comenzar a interpretar este tipo de líneas. Que toca medir voltajes, toca medir comunicaciones, etc. Que es lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Entonces, sin más preámbulo, vamos otra vez. Vamos acá nuevamente al equipo y vamos a ver qué hacemos. Como les dije, ya yo cambié el IC sin tener éxito en este caso. Entonces vamos a ver qué hacemos a continuación. Lo primero es medir las alimentaciones. Aquí es importante recalcar, vamos nuevamente al computador, es muy importante recalcar que debemos tener herramientas para poder hacer este tipo de reparaciones, ya que dichas herramientas nos facilitan y nos ayudan a interpretar de mucha mejor manera los circuitos y cómo se comportan. En este caso tenemos en la herramienta de horneo bastante buena y muy recomendada lo que son las alimentaciones. Vemos que tenemos acá unos voltajes, son los voltajes que vemos acá. Estos voltajes son los que se encargan de alimentar el circuito y, como les dije, siempre tienen
un controlador, que en este caso es el PEMIC, que le suministra esos dichos voltajes. Ok, vemos que tenemos acá un voltaje de 1.8, tenemos otro por acá de 1.8, tenemos 1.1, 1.8, tenemos acá uno de 3.3 voltios, 1.8 y 1.1. Y acá tenemos uno de 1.2. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Para saber si estamos haciendo las cosas de manera correcta, ya después de cambiar el IC y no tener solución, es hora de ver si el PEMIC está trabajando en su totalidad. ¿Cómo hacemos esto? Midiendo estos voltajes que les dije a continuación. Ok, pasemos nuevamente acá al computador, al microscopio, perdón, y veamos lo siguiente. Para medir este tipo de voltaje necesitamos que el equipo esté encendiendo o esté encendido. En este caso vamos a encender el equipo, que lo tengo acá, si lo van a apreciar. Vamos a encenderlo y vamos a mirar si podemos medir los voltajes de manera rápida. Ahí el equipo encendió, entonces vamos a medir aquí de manera rápida para ver si podemos captarlos y comenzamos. Decimos que aquí tenemos, vamos a mirar acá el plano nuevamente. Me dice que acá tenemos estos voltajes. Tenemos por acá un 1.8, ahí tenemos 1.8, tenemos por acá 1.1, bien, tenemos de este lado 1.0, ok, por este lado tenemos el 1.8, de este lado tenemos 3.3, bien, de este lado tenemos 1.8, ok, aquí arribita tenemos 1 voltio o 1.1, correcto. De este lado, vamos a ver si aquí logran apreciarlo bien, tenemos acá 1.8 y vamos a ver si nos falta un voltaje, creo que es este que nos falta, 1.2 y 1.0. Bien, ya medimos los voltajes, quiere decir que efectivamente nuestro PEMIC está trabajando de manera correcta. ¿Por qué decimos esto? Porque el equipo nos está generando esos voltajes, quiere decir que el IC sí está siendo alimentado. Debería funcionar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no está funcionando? Es muchas veces, bueno, muchos colegas los he visto que en estos casos, ya una vez que miden voltajes, tienen miedo a seguir más adelante y no saben ya qué hacer. Yo me he tomado la tarea de lo siguiente, y esto es lo que muchas veces hace la diferencia en nuestros talleres y nos da la diferencia como técnico. En este caso yo me di la tarea de bajar el IC y hacer mediciones pack por pack. ¿Qué quiere decir esto? Ya les muestro a continuación. Vamos a bajar acá rápidamente el circuito y ya les muestro a qué me refería. Primero con la imagen que les mostré hace rato sobre el control y la alimentación, y los pongo en detalle. Ok, aquí ya bajé el IC. Entonces me di la tarea, como les dije anteriormente, de medir pack por pack de estos. Aquí es importante recalcar que obviamente tuve que hacerlo de otra tarjeta, tuve que hacer un estudio bastante amplio para poder quizás dar solución a este equipo. Entonces, ya una vez bajado el circuito, cuando yo cambié este circuito me di cuenta que había un pack, que en este caso es este señor que vemos acá, estaba roto. Entonces lo cambié, bueno, lo reparé y aún así no di solución. Entonces, ¿qué hice? Les muestro acá nuevamente en el computador. Vamos a pasar acá al computador nuevamente. Acá sí veo. Aquí, okay. Vean. Con la ayuda de otro equipo pude sacar los que son los valores de cada pack en la escala de diodos, que me ayudó en este caso a darme cuenta de varios errores. Entonces ya vamos a ver por qué. Esta imagen igual se la estaré dejando aquí en un comentario fijado para que la puedan descargar y quizás en una falla futura puedan también darle solución. Ok, pasemos nuevamente acá al microscopio. Entonces veamos lo siguiente. Yo lo que hice fue medir pack por pack. Me di la tarea de hacer eso para poder mirar si había alguna línea que estaba con alguna anomalía. Comparando con la imagen que le dejé allí, ¿sí? Me di cuenta que acá este pack, voy a ponerla acá en escala de diodos, que no lo puse en escala de diodos.
me di cuenta que en este pack, tenía la línea OL, o sea, Open Line, no había comunicación. Me di cuenta de esos errores, ¿por qué? Porque de hecho, vamos a mostrar vamos a ver si tengo la tarjeta por acá a la mano. Esta tarjeta la utilicé como prueba y como para comparar los valores de cada pack y así poder quizás tener un estudio más completo. Entonces, haciendo el estudio, me di cuenta que estos packs tenían un valor erróneo. En este caso, Open Line no me muestra ningún valor. Si vemos la imagen, nos damos cuenta, vamos acá, esta es la imagen. Entonces, las líneas que están alteradas es esta y esta. Si aquí vemos, tenemos un valor de 430 y de 440, cosas que en el teléfono con la falla no tenemos dicho valor. Ahora, luego de eso, me di a la tarea de ver de dónde viene esa línea y quién la maneja. Entonces, como les digo, muy importante las herramientas que tengamos a la mano porque nos ayudan a comprender y quizás dar solución de manera más rápida y efectiva. En este caso, son estas dos líneas que vemos acá, ¿sí? La cual ambas vienen del CPU. Reparación complicada, no imposible, se puede hacer, pero entonces siempre hay un riesgo implícito en el CPU. ¿Por qué? Porque este tipo de fallas se da más que todo cuando el equipo recibe golpes y ya veremos por qué. Ok, ya una vez sabiendo que mi falla está en estas líneas, ¿por qué yo sé que hay una falla en esas líneas? ¿O por qué yo sé que esas líneas me están ocasionando una falla? Porque como les dije anteriormente, que les mostré en el diagrama anterior, un circuito para trabajar necesita de alimentación y de control. Entonces vamos a ver acá rápidamente en el esquemático a lo que me refiero. Este es el IC de Wi-Fi, ¿sí? Ok. Como vemos, todos estos que están aquí en rojo son las alimentaciones. Como hicimos las verificaciones de alimentaciones, nos damos cuenta que efectivamente hay alimentaciones. Por allí, un punto a favor. Pero cuando nos vamos a esas líneas, ¿qué son esas líneas? Vamos a ver aquí con otra herramienta, nos damos cuenta que ese punto es A4 y A5. Es el pack A4 y A5. Si buscamos y lo interpretamos en nuestro esquemático, nos damos cuenta que A4, vamos a ver acá, A4 y A5 son líneas de control. Son líneas importantes, ¿por qué? Porque por lo general en un esquemático líneas importantes vienen marcadas en rojo, resaltando que son líneas principales, sea de alimentación o sea de protocolo de comunicación. En este caso están fallando ambas líneas, tanto control 1 como control 0. Si no tenemos esas líneas, obviamente no va a haber un circuito que le diga al IC de Wi-Fi que lo estamos encendiendo. En este caso es lo que pasa con este equipo. Entonces, ya una vez que hicimos ese diagnóstico, es un diagnóstico completo, dimos un diagnóstico adecuado. Quizá la falla y la reparación estén por el camino, por ese camino que estamos recorriendo. Ok, esto es nuestro diagnóstico. Ya acá ya podemos hablar con el cliente, darle un presupuesto y decirle cuál es la falla exactamente. Ahora quiero mostrarles por qué estas líneas están abiertas o no tienen comunicación. Vamos a pasar nuevamente acá al microscopio y vean lo siguiente. Quería mostrarles algo, disculpen acá, vamos nuevamente aquí al computador. Entonces vean lo siguiente. Con esta herramienta que es la ZXW, una herramienta que por lo general predeterminada para iPhone, pero que actualmente se ha actualizado y nos ha generado también que podamos tener a la mano otra herramienta también bastante importante. Ok, esta herramienta nos ayuda a mirar las líneas que tenemos capa por capa. En este caso nos importa, ¿por qué? Porque así nos evitamos quizá bajar el CPU y sacar la línea de algún lado. Vamos acá, si pasamos acá nos damos cuenta, este es el CPU, nos damos cuenta que hay una línea en la primera capa que me lleva a esa línea como tal, valga la redundancia. Vemos que tenemos las dos líneas que están fallando, que son estas dos. Vean que aquí tengo un punto, un test point. Si aquí yo no tengo comunicación, no tengo el valor, quiere decir que la línea está rota directamente del CPU.
que en este caso es lo que sucede. Ya yo medí esta línea y efectivamente aquí tampoco tengo valor, o sea que no puedo hacer un puente de acá a acá porque quedo en las mismas. Entonces la idea es mirar si podemos conseguir estas líneas y ver si tienen el valor en el CPU y así evitar bajarlo. Entonces vamos a pasar al microscopio y veamos lo que tenemos acá. Yo acá ya me di la tarea de hacer todo el estudio y observen esto. Si nos damos cuenta, vemos que tenemos muchas líneas rotas, siendo de este lado las que van al CPU y esta a la que van al circuito como tal, que en este caso no la tenemos. Siguiendo el esquemático, me di cuenta, perdón, los planos, me di cuenta que son estas líneas que tenemos acá. Yo, para saber si no tengo que bajar CPU, lo ideal es mirar si de este lado de la línea que va al CPU, valga la redundancia, tengo el valor. De ser así, tenemos un trabajo ya casi hecho. ¿Por qué? Porque no hace falta bajar el CPU. Ok, entonces si yo mido, vamos a ir acá. Bien, tengo valor y creo que la otra es la cuarta de este lado. Ok. En este caso nos va a ser bastante sencillo porque no va a hacer falta bajar CPU y nos va a facilitar un poco más el trabajo. Entonces, voy a hacer la recuperación de las líneas y vamos a ver si podemos dar solución y si nuestro diagnóstico fue totalmente correcto. Lo voy a dejar en cámara rápida porque si no va a ser muy extenso el video. En este caso voy a utilizar un hilo de plata, que es el más fino que hay. Este viene de 007, si no me equivoco, no recuerdo cuánto, de 0,007 milímetros. Entonces bastante fino y nos facilitará este tipo de trabajo. Bueno, lo dejo con la cámara rápido. Ok, muchachos, luego de ya hacer todo el proceso, vimos que fue un poco extenso, porque la verdad sí es bastante tener paciencia en este tipo de casos. Logramos hacer un puente porque desde aquí, desde el punto de test como tal, la línea sí estaba totalmente perdida, entonces me tocó hacer un puente completo desde la línea. Lo pueden observar ahí, aquí hice como un test, le falta ahí secarse un poquito. Tuve que hacer un puente completo porque la línea como tal estaba ya totalmente cortada. Entonces la otra línea sí se logró recuperar, pero esa línea sí aparentemente está abierta en todo el camino. Entonces, ya una vez que hicimos las reparaciones de los puentes, vamos a ver si tenemos acá en los puntos de test, tenemos valor. Ahí tenemos 436, si ven allí. Tengo acá 436 y 433. Eso quiere decir que acá, efectivamente, vamos a ver acá,
ya tengo un valor y acá tengo un valor. Quiere decir que ya tengo tanto control como voltajes. Ahora vamos a montar nuevamente el circuito y miremos si esta reparación fue exitosa. Aquí tengo el IC, vamos a limpiarlo, vamos a hacer revalid nuevamente rápido y vamos a montar a ver si nos va bien. Aquí estoy limpiando el circuito para colocar el nuevo estaño con el revalid. Ok, vamos aquí. Vamos a hacer revaling, que este fue el circuito que teníamos ya montado. Vamos a hacer revaling y miremos a ver si ok, esperemos que enfríe, vamos a ver si pudimos dar resolución a este dispositivo. Que fue un poquito. Que vamos a montar. El encendió, vamos a ver si activa Wi-Fi. Acá vamos a subir el brillo porque está descargado.
y vemos como lento. Bueno, ahí mientras abre. Bueno, acá conexiones, Wi-Fi. Vamos a encender acá. Ahí encendió y vemos que ya tenemos trabajando el Wi-Fi. Vamos a tratar de conectarnos acá. Vamos a ver si nos conecta. Vamos a poner la carga un rato. Y efectivamente ahí lo vemos conectado. Vamos a hacer acá unas pruebas breves. Abrir Google. Es un poquito lento, pero ahí comenzaron a llegar notificaciones y efectivamente tenemos el equipo navegando. Esta es lento, pero bien. Ok, vamos acá nuevamente a desactivar y activar. Apagar acá. Estoy apagando. Vamos a encender nuevamente y ahí encendió de manera correcta. Ok, vamos a ver el Bluetooth. Y ahí también ya está activado. Ok, verifiquemos que sea el mismo equipo que estamos trabajando. Aquí ya lo que queda es, vamos a poner acá el microscopio. Acá lo que queda es ya lo que queda es yo acomodar ese puente de manera tal que quede un poquito más bonito. Lo hice como por prueba, a ver qué tal, y efectivamente ahí tenemos ya la solución. Entonces repasemos. Recordemos que este equipo ya fue manipulado, ya le habían cambiado IC de Wi-Fi, medimos voltajes, pero nos dimos cuenta que habían dos líneas de comunicación que estaban afectando y no había control sobre el IC desde el CPU. Entonces en este caso no había nadie que le decía al IC que se encendiera, que lo estábamos encendiendo. Vimos toda la reparación. Lo más extenso fue hacer las líneas, porque la verdad sí es bastante estresante. Tuve que empezar un par de veces para poder lograrlo al 100. Me tocó hacer un puente largo porque había una línea de control que sí estaba lastimada en todo el camino, entonces sí tocó hacer la reparación completa y vimos cómo quedó. Entonces vemos que está funcionando. Es lo importante de esto. O sea, la conclusión es que muchas veces no nos demos por vencidos cuando son fallas que lo vemos muy complicadas, porque son simples pasos que debemos seguir o simples protocolos de interpretación y de revisión, y vamos a notar que sí lo vamos a lograr. Entonces ya dejemos de decir que no podemos, porque fíjense ustedes que sí podemos. Lo importante siempre, más que todo, son las herramientas. Entonces es bueno resaltarlo. Pero de igual manera dimos solución a un equipo que ya mi amigo o compañero lo tenía por perdido. Entonces vieron todo el protocolo que hicimos y vimos que sí, efectivamente nuestro diagnóstico fue correcto. Entonces espero que hayan disfrutado el video. No se olviden compartir, darle me gusta y seguir ayudándome a crecer en esta plataforma, debido a que me ayuda muchísimo. Les deseo mucho éxitos y bendiciones para todos. Saludos.